Muy buenos días a todos y a todas. Agradezco su presencia y su participación en esta ceremonia y en estos diálogos que se abren, que se ofrecen al terminar, como una forma de recrear la vida más conscientemente, sus mecanismos, sus propósitos, cómo poder tener más claro lo más justo, lo más correcto en la vida para que produzca lo mejor, para que la vida tenga más sentido y valor. Si alguien tiene a bien compartir alguna pregunta, alguna experiencia, adelante, por favor. Es un buen momento. Buenos días. Buen día. Aquí hay una pregunta en el WhatsApp de la hermana Leslie. Ok. Y dice, buen día, muy honorable maestro Ferrara. Muy reverendo, gracias y hermanos todos. Maestro, ¿qué opina del servicio de cremación al deceso de un iniciado? ¿Qué servicio sería el indicado? Muchas gracias, Pax. Sí, bueno, es una elección personal. En realidad no es tan importante, pero le da significado a la persona que se la encuentra, a la persona que se lo quiere otorgar. Creo que no podemos tomar decisiones por otros. Lo más natural, pues, es dejar que los gusanitos nos salgan de la sangre y se coman todo y dejen los huesos por mucho tiempo. Eso es lo más natural y los huesos duran pues bastantes, cientos de años, ¿sí? Para su deterioro, que se deterioran, pero tarda bastante tiempo. Son muy especiales los huesos. Por eso le llamamos la calaca. Es una forma muy natural, no pasa nada, que los gusanos coman todo lo y acaban regresándoselo a la tierra. O sea, los gusanos también se mueren, en fin. Y no necesitas injertar gusanitos para que te coman los gusanitos. Los traemos en las sangres. No recuerdo el nombre técnico que les dan a esos huevitos que llevamos ahí, pero un día se disparan. La cremación es una forma de liberar el fuego, la luz que pudiste haber tenido. Antes se hacía en formas elegantes, te hacían una pira de leños, te ponían en lo alto, te ponían unas monedas, ¿sí? O algunas piedras en los ojos y toda esa fuerza, esa energía, esa luz, calor. Ahora te meten una maquinita y estás más rápido, se cose más rápido a temperaturas muy altas. Como digo, para que se diluyan los huesos, se vuelvan polvo. Es la famosa cremación. Antes se hacía con leña y bueno, ahí te tardabas a chicharrar un rato. Pero el alma ya no está ahí, ni en los gusanitos, ni en la pira, ni en nada. Hay otras culturas que lo tienen que hacer de otra forma para que ya... Y para ellos tiene un símbolo. En el Tíbet, donde pues si te dejan bajo tierra te congelas por las temperaturas tan bajas. Pues la parten en pedacitos y se lo ofrecen a los buitres. Y entonces andas volando en el cielo. Tú no. Lo que quedó de materia de ti, muy importante. Es que ves que todavía le rendimos cultos a los féretros. Ahí ya no hay nada más que materia que te sirvió, pero está inanimada, ya no tiene la fuerza espiritual. Se vuelve materia. Y de hecho, yo les he comentado en otras ocasiones que el valor nuestro en cenizas no pasa de $20 o menos. Hay algunos minerales, tenemos un poquitito de oro, poquitito de esto, poquitito del otro. No pasa de más o menos, a lo mejor. O sea que el valor en polvo de nosotros no es mucho. Y sí puede servir de fertilizante para la tierra. Lo hacen los gusanitos que se tardan más o se hace con el fuego.
Otra es en la mar, como no te pueden enterrar y si te mueres, pues te envuelven, te ponen un peso y te echan al mar para que te hundas y no flotes después. Y pues ahí se encargan algunos bichos de integrarlo a su cuerpo, lo que quedó de ti, porque no eres tú. Eres, estoy hablando, no lo que tienes lo sueltas en materia, pero siempre inclusive hay experimentos que dicen que la materia astral tiene un peso de gramos, pero tiene un peso, tiene una masa, y que cuando alguien muere, creo que son 80 o 90 gramos que ¡pum!, de un ratito a otro ya. Si alguien ha estado enfrente de una persona que fallece en el momento exacto, que da su último exhalación, que morimos exhalando, ¿sí? Normalmente, te das cuenta que estaba y ya no está. ¿Alguien le ha tocado eso? No, en un instante. Estabas y ya no está. Como que se le fue la expresión, se le fue la energía, se le fue el magnetismo, se le fue no sé qué. No eres tú igual, vivo que muerto, no. Lo que tienes este cuerpo es un instrumento de experimentación. Somos espíritus materializados. Hay que regresar el espíritu al espíritu. Ese es el gran trayecto de la vía iniciática, el mito solar, regresar a la fuente. Pero es una decisión muy personal, porque al final de cuentas, pues, tenía o poseía algo, bueno, pues es tuyo, ¿tú qué quieres hacer con él? No, pues yo quiero regarlo en el mar, pues échalo al mar. Y hay anécdota muy bonito que les puedo contar de una hermana que muere su esposo, viven ahí en la costa. Y entonces, pues lo incineraron o lo cremaron, que es el mismo, prácticamente el mismo tema. No lo hacen crema, pero no sé por qué se dice cremar, sino te hacen polvo. Y tenía ahí el ánfora del polvo, que te le entregan, una ánforita, ¿sí? Y ahí estaban los restos de su esposo, del que fuera su esposo. Y ahí lo tenía en la casa. Entonces, un día y me dice, maestro, ¿qué hago con él? ¿Es bueno que lo guarde? Le dije, no. Ya no está ahí su esposo. Es una ilusión, es falso. Regréselo a donde él hubiera dicho que quería, a la tierra, a, no sé, enterrado con su madre, enterrado en el mar. No, él quería que se le aventaran sus cenizas al mar y bueno, pues hágalo. Hágalo. Pero eso sí, acompáñese de su hija, tiene una hija, y denle un valor ritual, porque es una despedida a lo que queda de ti, pero ya no estás tú. Tú ya seguiste tu camino, pero nos has dejado esto y lo regresamos a donde tú querías que se regresara. Le tenía mucho cariño al mar, por eso vivía en la costa. O por vivir en la costa le tenía mucho cariño al mar, cualquiera de las dos formas, acaba en lo mismo. Y fue algo muy hermoso porque dice que salieron del puerto en una lancha que fue rentada por un, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama los que andan? Un lanchero. Y se fueron al mar ya avanzando un kilómetro, kilómetro y medio. Un grupo de delfines empezó a custodiar. Y siguieron todavía un kilómetro y los delfines seguían y dando vueltas y brincando y todo. Estaban impresionadas que algo las acompañaba. Y los delfines lo sintieron y se unieron a ellos. Había un sentido interno de las dos. Y el lanchero, pues nada más viendo, ¿no?
Total, lo hicieron a más o menos 1 hora del atardecer, que les tocara el atardecer, esperaron el atardecer, 2, 3 kilómetros mar adentro, como para tener privacidad y todo, a lo mejor un poco más, y echaron las cenizas al mar, agradeciendo, diciéndole pues que él ya se había ido, continuado su camino, y que ahora esas cenizas las regresaban al mar, como era la disposición de él. Pusieron las cenizas, los delfines dieron 1 o 2 vueltas y se fueron. Ya, como que salieron unos guardianes ahí improvisados, pero fue muy o sea, es demasiada casualidad. Y bueno, pues venían muy contentas porque habían hecho lo correcto y había habido una señal, a veces no la hay, a veces sí la hay, de que pues ya era tiempo de hacer eso y que se cumplió la voluntad de él, de que dejaran, porque ya no le lloraran ni nada, pero dejaran caminar su alma, su espíritu, pero sus restos, realmente son los restos, lo que deja de materia, pues fuera de vuelta al mar. Es muy bonita historia, pero real, ¿eh? No se la estoy echando de cuento. Es para una novela muy romántica, muy idealizada. Pues no suceden de repente cosas así. Pero ya no está la persona en el instante mismo en que muere. Pierde ya la fuerza. Parece casi una persona de cera. ¿Han ido a museos de cera? Hay unos buenos y unos medio malillos, pero hay unos que así como que no tiene fuerza ni vida. ¿Sí? No tiene personalidad, no tiene magnetismo. Se libera, se despega, deja de animar a la materia, de darle alma a la materia, cuerpo, ego, conjunción. Ahora, nosotros normalmente como humanos tardamos cerca de 72 horas en el mejor de los casos, en que las últimas células, que son las neuronales, dejen de latir, dejen de mandar señales. Un poquito todavía, cuando la persona muere, se habla mucho de que todavía escuchan por unos minutos. Te conecta a la persona, pero vía el oído. No tocándola, no. Vía hablando. Todavía el alma que continúa su camino escucha algo, siente algo. Pero es por el oído. No sé cuáles son las últimas células en dejar de estar vivas, oxigenadas y transformando cosas. No lo sé, pero sé que se van deteriorando poco a poco o de muchas en muchas porque son miles de millones y después simplemente 72 horas la última. Pero ya no es tan importante porque lo más importante, que es el bagaje de alma psíquico, ese sigue adelante y va a corresponder a qué tan apegado a las cosas materiales estuviste o qué tanto estuviste buscando una realidad del cielo o si pudiste integrar las dos. O sea, pierdes la conciencia y ganas inconsciencia, que de acuerdo a sus necesidades va encontrando el camino. Los antiguos egipcios decían que te guiaba un gato, el instinto de conservación, porque el gato tiene un instinto de conservación y un celo de su conservación, ¿verdad? Muy especial. Se cuida, se protege, todo, ¿sí? Demuestra sus capacidades, ¿sí? Y todos los gatos felinos son muy particulares. Entonces es una decisión personal. Ya si hay gente que agarra órganos y los vuelve a revivir, es otra cosa.
No, a mí me están preguntando qué hacen con la cremación. Entonces hay cremación, hay dejarte enterrado en la tierra, o como le hacían aquí en México, que te amalgamaban con fibra vegetal, el famoso petate, ya te petateaste, es ya te moriste. Es donde duerme la gente, en el petate. ¿Sí? En la tierra se pega, o sea, se deja directo a la tierra. Es una forma fresca, ¿sí? De dormir. Lo hacían fetal, no sé, a lo mejor lo amarraban con fibra o no sé. O sea, no te dejaban extendido, te volvían a poner como feto, porque volverías a nacer como feto, como, como un embrión. Y entonces así te ponen esa postura y te amarraban con un petate y te ponían así como un huevito, alguien que está postura de Pavagnamuta, exacto, y así luego te metían a la tierra. No la posición occidental que te entierran acostado, boca arriba, en Savasana, ¿no? ¿No? En los antiguos, en América, te ponían naciste como feto, te mueres como feto, en postura fetal, o embrionaria. Bueno, algo más acerca de la vida. ¿Qué es La parte? hermana, La vida contiene aspectos del nacimiento y desarrollo y aspectos de la muerte y de su continuidad. Estudiar la vida hay que estudiarla completa. Sí, perdón. sí, la hermana Rocío Serrat pide la palabra. Sí, doña Rocío, buenos días. Buenos días, honorable maestro, querida Gracia, queridos hermanos todos. Pues es la pregunta, la segunda parte de la pregunta que hice la vez pasada, que me quedó muy claro, maestro, gracias por compartir esa parte, pero esta parte pregunto, Annie Besant en el libro de Sirviendo a la Humanidad dice que la única forma de salir en esta era es de forma grupal, a través de los grupos, que no hay otra forma de hacerlo, que nuestros proyectos personales, individuales, son en este momento carecen de una relevancia espiritual, que tenemos que hacerlo a través de los grupos. Y yo creo que pues esa fue la idea tanto del maestre como del hermano mayor al haber hecho la orden o este grupo para que nos juntáramos y saliéramos. Entonces, la vez pasada yo le preguntaba cómo utilizar todo este conocimiento para verdaderamente darle una utilidad que yo veía que en algunas culturas no lo daban. Pero me quedó claro que esto depende de nosotros, de nuestra capacidad de absorber ese conocimiento. Pero ahora la pregunta sería, en esta era es como grupos. ¿Cómo? Ajá, sí, a ver Sí, si adelante, logré dar. adelante. Sígale, sí. Entonces, ¿cómo vamos? Vamos, yo sé que aquí estamos haciendo el esfuerzo, pero en realidad está permeado por muchas situaciones personales o individuales. ¿Cómo vamos a hacerle para salir como grupos? No sé si me di a entender. Sí, cómo no. Bueno, en los grupos humanos, a veces te sientes rechazado, te atoras o te integras. Las tres cosas pueden suceder. O sea, no es que sales, es que integras. Que la experiencia humana, ya no solo tu experiencia particular. Los grupos permiten conocer la naturaleza humana más a fondo, en sus contrastes naturales, en sus etapas, en sus conflictos, en sus soluciones, en sus alegrías y en sus penas.
en lo sublime de ser humano y en lo, vamos a llamarle, en lo cruel que puede ser un ser humano. O sea, pueden suceder muchas cosas, no nada más es que es la salida, es la integración. Porque en realidad el gran camino es integrarte a la vida, es Jivatma y Paramatma. Es tu alma con las demás almas para comprender lo que es el alma universal. No solo es tener el conocimiento, sino tener la comprensión y la experimentación o la realización clara de que así es. Esa es la realización cuando te das cuenta que cuando son cosas buenas es que así deberían ser. Y cuando son cosas que se autodestruyen y se conflictúan, es que así no debe, algo no debió ser así. Pero puedes aprender a hacerlo mejor. Entonces, los grupos es una configuración, eso que llamaba el hermano mayor conjunto de conjuntos, que es muy claro, muy matemático, muy estructural del universo. Es integrándolos. Pero vuelvo a decir, hay grupos que si tú entras te sientes rechazado, ¿o no? Forman sus sistemas de defensas y tú de defensas y ahí chocan las defensas, ¿sí? Así como dos coches que chocan las defensas antes de que choque la carrocería. O hay grupos que te vas integrando en el tiempo, comprendiendo la experiencia humana, las historias humanas, que es tu propia historia y tu historia en la historia de ellos. Y otros cuando realmente integras y das todo la experiencia humana, indicas un camino y entonces te vas liberando. Sabes que eso está bien, en su momento, en su lugar, pero que hay algo más que trasciende todo eso, más esencial, menos de forma y más de contenido. La experiencia humana es transitar por las partes de los grupos humanos. Cristo forma comunidades de desarrollo con la gente que sigue su enseñanza. No que se apodera de su enseñanza, sino sigue su enseñanza o por lo menos tiene la intención de seguirla. La formación de grupos no es porque el tibetano la haya declarado, sino abre una reflexión sobre lo que es el héroe individual, a lo que es el héroe transitando a través de los grupos e integrándose a ellos. Hay gente que, vuelvo a decir, el grupo le hace daño y hace daño a los grupos. Hay gente que está en proceso de crecer con el grupo y hay gente que lo tiene claro, el valor de cada quien, lo importante y lo no importante de cada quien. Y cada su conciencia se despierta. Y su experiencia se aclara. Su camino se define con más claridad. Todo eso genera de contrastes los grupos humanos. Son hermanos. Mucho de toda la genética que tienen mis hermanos la tengo yo. Sus condicionamientos, sus estructuras, sus vicios y sus virtudes. Yo no podría decir sinceramente si hay algo de mí como un Saddam Hussein o no sé, un Trump, que no me cae nada bien, pero se me hace exagerado. A lo mejor tiene sus lados buenos como todo, pero la verdad es que yo nunca le vi ese lado. Le vi el lado demasiado impositivo y arrasador, ¿no? O sea, pisoteador de muchas cosas. Pero bueno,
Yo tengo algo de eso, seguro. Pero lo que pasa es que no me interesan. Elijo no actuar así. ¿Hay algo de mí desde un nivel que podría salir eso? O podría salir al San Francisco de Asís, o podría salir el Cristo, podría salir, no sé. O sea, yo asumo que tengo los vicios y las virtudes de los seres humanos. ¿Qué es lo que elijo del menú? ¿Qué ingredientes pongo a la vida o a las situaciones? Los grupos ayudan mucho a esa formación. Como decía el maestro Estrada, usted observe a los demás para aprender lo que no se tiene que hacer y aprender lo que vale la pena hacer. Siempre hay gente que te enseña una o la otra o las dos. Y eso, metiéndote a los grupos, lo ensayas. Otra manera de ver es que nos enseñaba el hermano mayor era que éramos como piedritas, que nos limábamos unos a otros, nos lijábamos, nos pulíamos unos a otros. Hay arenas que le haces chaca chaca, le mueves al arenero y vas puliéndose las aristas de las puntas de las arenas, ¿sí? Y las piedras empiezan a ser como las piedras de río, que son bola, que no son con aristas, excepto que se hayan quebrado hace muy poco. En general son piedra bola, ¿sí? Y la bola, pues, que ha rodado, se ha pulido. Las aristas se han quitado y resulta que te vuelves más tersa por las arenas del río. Y se van puliendo y se van puliendo. Se va quitando las aristas. Los grupos son muy importantes porque en realidad el universo es un gran grupo, orgánico, un todo, conjunto de conjuntos. ¿O no lo es? Asimilarlo, integrando de cada fase de eso. Nosotros como organismos somos grupos de tejidos, ¿o no? Que son diferentes pasando de uno a otro. Hasta en la mano, si lo vemos, no es el mismo tejido del dedo en la falangina, que es este de aquí, a el punto de la articulación, donde es flojito y está arrugadito. ¿Ah? No es la misma tejido. Uno es más flexible que otro. Porque está bien que sea así, son grupos de grupos. En realidad, no es que inventemos el trabajo grupal, es que o somos rechazados o vamos aprendiendo a trabajar en grupo para el éxito de todos, en el propósito común, o integramos y reconocemos la importancia en su momento, en su nivel, en su situación a cada cosa. Pero estamos más allá de eso porque ya la lección de eso ya la pasé. No la rechazo. Es como en nuestra vida tenemos conjuntos de experiencias que hasta que no las integras y les agradeces su situación, su momento, o sigues peleando con ellas y te sientes rechazado, te sientes castigado, o te vuelves castigador, etcétera, te revuelves y ahí te quedas en ese nivel hasta que no aprendas a trascenderlo. Y trascenderlo es integrarlo. Si vas a un país diferente y no te sientes extraño porque encuentras seres humanos, como decimos una frase así para terminar, en todas partes hay de todo. Y no te sientes extraño en el carácter de un chino, ni en el de un hindú, ni en el de un americano, de un europeo, un africano. Los prejuicios se diluyen, que es la gran tarea que nos deja el maestro. Pero en realidad los grupos funcionan en todo el universo, es como está formado. Lo único es pasar a un estado consciente y lo que puedes aprender de cada grupo
de cada situación, hasta integrarlo a tu alma, a tu acervo, y sentirte uno con ellos también, y comprender las cosas, cuál es la raíz de sus problemas y cuál es la posible solución para empezar a trabajarla. Las soluciones de fondo se van trabajando, no son de un golpe y porrazo, no son de una sola situación, se van trabajando el proceso. Es lo que yo puedo comentar. Los grupos existen en el universo como constitución del universo. Falta que nos demos cuenta y integremos su sabiduría y su ignorancia, sus errores, sus aciertos, sus virtudes, sus defectos, sus vicios a nuestra conciencia. Y sea clara, que cada vez sepamos escoger lo mejor para uno y para todos al mismo tiempo. Ese es tomar y haber asimilado el grupo. Alguien que deja algo en un grupo no se va, porque su conciencia sigue ligada al alma de todos. Te vuelves más omniabarcante, un alma grande que integras. Eso es lo que yo podría comentar a este grupo. Muchas gracias, maestro. Sí, de Pues nada. hay que leer completa la obra de Alice Bailey. Sí, es muy interesante que dice que ahora ya no es el héroe solar solo, sino va el grupo avanzando. Pero como todo, unos se quedan, otros aprenden, unos no aprenden, unos se sienten rechazados, otros se sienten agradecidos, integrados. De todo puede suceder en un trabajo grupal, hasta con uno mismo. A veces uno se siente agradecido porque realmente hiciste las cosas bien y me siento bien conmigo. Y hay veces que tú mismo no te gusta lo que hiciste o cómo lo hiciste. O sea, lo trasladas, el grupo te hace más consciente, pule más aristas más rápido que solo. El maestro Estrada a veces así planteaba un reto. Sí, hay místicos que alcanzan la unidad, pero cuando se meten en la ciudad se sienten todos agredidos y apachurrados, entonces no estaban tan unidos. El grupo prueba tus convicciones, ¿o no? Prueba qué tanto Sí. presumes, qué tanto argumentas, qué tanto dices, contra qué tanto eres capaz de trabajar y asimilar. Si puedes manejarte en grupos y sentirte que estás aprendiendo, pues vas bien, pero si te sientes que es mejor hacerlo solo y con nadie que te moleste, es como las meditaciones. La verdadera meditación se hace cuando todo está en contra y tú te mantienes en el centro. Bueno, adelante. Gracias, maestro. Si la hermana Enar pide la palabra. Enar, disculpe. Necesita activar su micrófono. Buenos días, maestro. Buenos días a todos y muchas gracias por estar ahí. Maestro, le cuento que el jueves, hubo un día que no pude estar, me tocó ir a Bilbao a esa hora y en el metro estaba escuchando los diálogos, ¿no? Desde el metro con los auriculares, ¿no? Y tenía preparada una pregunta, pero no podía hablar en medio de la gente. Y justo hubo alguien que le hizo una pregunta similar. Fue el lunes, ¿no? Y es como si hubiera esa sintonía, ¿no? Justo la respuesta que yo necesitaba, otra persona de aquí, de este grupo, me la facilitó, preguntando lo mismo. Y hoy me ha sucedido lo mismo con el tema de los grupos, porque yo le iba a preguntar antes si realmente cuando nos quitamos los personajes, cuando nos quitamos esa máscara que recubre para responder a ese anhelo que tenemos de unidad, se mantiene la individualidad. Porque yo me he observado a mí cuando hago este trabajo,
de observar mi personalidad, el ego, las máscaras que utilizo en la vida y tratando de no identificarme con estos personajes que hago para así avanzar en si llego algún día a identificarme con la unidad. Y veo que detrás de eso en mí hay como un miedo a desaparecer la individualidad. Y quizá me agarro un poco a las raíces de mi cultura religiosa cristiana, en el que Dios sale al encuentro del ser humano, ya en la Biblia le llama por su nombre, se dirige a él, le acompaña en el camino, le da un tironcito de orejas, le va marcando. Y quizá me agarro un poco a esa conexión individual con la divinidad. Y cuando hablamos de identificarnos con la fuente, es como fundirnos y desaparecer. Entonces me veo a mí misma como muy enganchada a la personalidad todavía, cuando eso me puede dar vértigo el fundirme ahí. Y hoy, cuando he hablado de los grupos, he pensado que ese trabajo que llevamos haciendo tantos años en los grupos dentro de la red GCU, a mí personalmente me sirve de entrenamiento para esto. Cómo yo puedo desaparecer en el grupo para buscar un bien común para todos. Y tengo muchas oportunidades para eso, como si los grupos me ayudaran a entrenarme para esta identificación con lo universal. No sé qué piensa usted de esto. Este año, en el grupo de aquí de Algorta, donde estoy en la Junta, pues a veces he hecho hasta 3 o 4 propuestas, pues llevándome de mi creatividad o de mi impulso o de mi afán de colaborar en algo, y no han sido secundadas, ¿no? Entonces el reto ha sido ver cómo si formo parte de un grupo tengo que asumir el que mis propuestas no salgan en este momento, pueden salir en otro, o puede surgir la propuesta de otro que es mejor que la mía, más prudente, o que me pide esperar. Y yo creo que eso nos va entrenando para llegar a ese estado de unidad. No sé si esto es muy ambicioso lo que digo o voy por el buen camino. ¿Qué diría usted? Gracias. A ver, aléjese un poco del micrófono. Un Sí, poquito a ver más ahora. lejos. A ver ahora. A ver, es que ya no se escucha el pip. Sí, alejándome, se disminuye el ruidito. El vicio de su voz con lo que la bocina se está regresando a usted. Está bien, entonces así, bueno. Mire, es una forma de crecer pero uno tiene que tomar una decisión. No me voy a sentir inmediatamente rechazado, tengo que intentarlo. A veces está en mis recursos más que en los que los demás me den. Yo tengo que descubrir mis recursos para conectar, para escuchar. La relación de amistad, no digo de amigos, porque amigos es como una categoría muy especial, pero de amistad, la categoría de colaboradores, de colegas, de colegiados, colegados, nos hace más fácil escucharnos más profundo y hablar más profundo, sentir más claro y no sentirnos o nosotros mismos rechazar a ciertas personas que al final de cuentas están en el grupo. Hay veces que hay un grupo que te acompaña muchos años. Hay grupos que te acompañan un poquito de tiempo. Porque parece que no, pero te subes a un transporte y es un grupo que va ahí junto. Que no hay nada todavía que lo enlace, pero si hay una situación de peligro, la gente tiende a formar grupo inmediatamente, o sea, es un grupo potencial. Vas por la calle y hay un potencial de grupo también, no formado, pero en cualquier momento puede formarse un grupo. Hay un atropellado o alguien que se caiga, ¿sí? O alguien que le dé epilepsia, no sé. Aparece siempre un grupo potencial y un grupo manifiesto.
Y eso lo vamos descubriendo. Y no simplemente tenemos la idea de un grupo ya manifiesto, sino también un potencial. ¿Cuántas cosas no surgen a veces de los grupos humanos que no creíamos que iba a surgir? Se sienten humanos. Haz a otro lo que quieres que te hagan a ti y hazte a ti lo que tú quieres que hagan otros. El tema de grupos es una cuestión muy experimental, muy transformadora, muy cambiante. Hay grupos que van hacia un lado y de repente dan un giro. Cuando se les toca el inconsciente colectivo, los miedos, las amenazas, los grupos tienden a apiñarse a un líder, pero dictador, no de luz, sino de líder del miedo. Es interesantísimo estudiar cómo reaccionamos los humanos ante situaciones diferentes. Cuando se sienten contentos, todos se sienten contentos y agradecidos unos a otros. Y en los grupos que se arman por el miedo, todos se sienten desconfiados. Y por eso se obligan, se vuelven castrenses, se vuelven rígidos, etc. Es interesante y nos movemos en esas balances de los grupos todos. Hay que seguir observando, sintiendo, eligiendo, comprendiendo. Nos dan muchas posibilidades, pero vuelvo a decir, hay gente que se siente rechazada en el grupo, hay gente que se siente en proceso con el grupo, hay gente que se siente sumamente integrado y hasta trascendido en el grupo. Da una paz, da un centro. Y es el líder de luz, no el líder que se impone, castra y obliga. Eso pasa en los grupos. Cuidado con lo que le llaman el inconsciente colectivo. Es un tema muy delicado y que se da mucho todavía en los humanos. El manejo de nuestros miedos inconscientes. Por eso hay muchos políticos que cuando hay amenazas están pero bien contentos, porque entonces dicen, si no es conmigo, van a ver lo que les va a pasar. Empiezan las advertencias y las amenazas, y la gente, una de dos, o lo rechaza, o se somete incondicionalmente a ese o a esa líder castrante, castrense. Te quita la voluntad. Hay cuenta que le da a todo mundo toloache y todo el mundo lo sigue. Pero es un toloache psíquico. Es el miedo. Inhibe la voluntad. Es increíble que yo he conocido gente que tenía sus convicciones, pero de repente en cierto momento de su vida salen sus miedos y encuentra un jefe que impone y le impone. Y se tiene que seguir imponiendo, hablando mal de los demás y sin hacer nada. Pero hay gente que le encanta ese tipo de líderes. ¿Qué vamos a hacer? Hay de todo en la política humana. El tema de grupos es política, la ciencia de los grupos humanos. Pero hay política de intereses y hay política de descubrimiento donde todos ganamos también. ¿Sí? Pero la política normal es de intereses particulares. No nos hagamos tanto. La otra no hay que ni mencionar. Simplemente se siente unidad. Y la otra se siente mucho miedo, pero ahí tenemos a la persona que grita más fuerte, insulta más y toda la gente se somete. Es la parte oscura de los grupos. La parte inconsciente. Hay de todo. Hay que aprender, observar y seguir aprendiendo. ¿Algo más?
Y ya se nos fue el tiempo. Ah, sí, perdón, don Sergio, usted había levantado la mano y se ve hasta levantado. Sí, adelante, por favor. Buenos días. Existen grupos de ángeles, de arcángeles y demás jerarquía. Y pues entiendo que estos grupos son seres más evolucionados que el ser humano. La pregunta es, ¿existen los ángeles de la guarda? Gracias. Es el nivel más bajito de los ángeles o de las funciones de la vida que te llevan a la luz, pero no son personas. No tienen forma de personas, tienen inteligencia de función. Son los que te dicen, como Pepe Grillo, no hagas eso, no te va a ir bien. Mira, pórtate bien, haz esto, vas a ver qué bien te va en la vida. No, yo quiero hacer mi Y ahí está el ángel de la guarda, recordándote que hay un camino de luz, de virtud, de hacer las cosas bien hechas, ¿sí? Ah, no, como a Pinocho, pues tuvo que pasar sus pruebas antes de reconocer que Pepe Grillo era como su ángel de la guarda y que nada más le recordaba, le orientaba, pero no quería hacer caso. Es un trabajito medio pesado. ¿Sí? A veces el trabajo de gurú es un trabajo de ser ángel de la guarda de la gente. No se vayan por ahí que se van a romper la cabeza, les va a doler, se van a lastimar. Recuerden que su verdadera misión es buscar ser uno en la luz. Tenemos esa posibilidad. Ah, no, puro sexo, puro dinero, o pura impotencia, puro dolor, pura reclusión, puro aislamiento, puro sentirse abandonado. Bueno, pues tú escogiste ese camino, mi hermano. ¿Qué vamos a hacer? Pero te recuerdo que tu verdadera naturaleza es posible guiarte por acá. Es un trabajo pesadito, pero tiene mucho sentido, porque todos hemos necesitado que alguien nos marque el oriente, nos marque la guía, nos marque el camino. Aun cuando nos ponemos necios y nos ponemos dominantes y nos ponemos berrinchudos o nos ponemos caprichosos, de todo puede suceder. Entonces, en la función de ángel o hijo de Dios es de los primeros que empiezan a reconocer que su verdadera herencia es volver a su fuente, a su Padre. Y el que te recuerde en lo más profundo que ese camino a la luz es un ángel de la guarda. Pero miren, también las plantas, algo internamente les recuerda seguir buscando la luz y siguiendo nutrir de la tierra, de lo que se descompone abajo y de lo que es unidad y estímulo y revelación de nuestro código más interno. ¿Por qué las plantas a veces cuando se vencen se vuelven a levantar? ¿Qué impulso de volver a buscar la luz, la unidad, la expresión y el culto a las partes más hermosas? Las flores son una expresión hermosa de lo que retribuyen de agradecimiento a la luz, pero vienen sus organizaciones también de los cristales. Es una fusión de cristales y fractales de la luz. El que te recuerde en lo más profundo, y todos los seres lo tienen, esa chispa de luz, si no, no existiría. El que te recuerda que tu verdadero camino es encontrar esa verdadera y única y eterna esencia, es el ángel de la guarda. Y ahí está. ¿Sí? Y ahora que está dolorido y enfermo, a ver si me hace caso que se cuide. ¿Sí? Es ese recuerdo de que hay algo importante. Tú eres importante. Descúbrelo. Esa función que hay en todos los seres
esa chispa de luz que hay en lo más profundo. Es el ángel, la función del que te guarda el camino, el verdadero camino, no el que te distrae o el que simplemente te mete en problemas contigo y con los demás. Muchísimas gracias, que pasen bonito día, ya se nos pasó un poquito el tiempo, pero bueno. Horario, maestro, muchas Y gracias. encuentren, no olviden que ese recurso lo tenemos dentro. Nuestra verdadera naturaleza, nuestra verdadera herencia divina. Sígale adelante. En grupos solos y en grupos. Y grupos y solos. De todo. Pax. Gracias, maestro. Muchísimas Pasen gracias. bonito viernes.